Vamos a comenzar entonces. Bienvenidas a quienes están por Zoom. Creo que falta Claudio. Y bueno, bienvenidos todos de forma presencial. Vamos a avanzar con este segundo encuentro del tema general, que es la resiliencia, y entonces en cada sábado vamos viendo algún punto importantísimo que tiene que ver con la construcción de resiliencia. Vamos a comenzar entonces con la lección 2. Hoy vamos a hablar de la seguridad. Las personas resilientes en general son personas muy seguras. Sin embargo, en esas situaciones de crisis, la ayuda de una seguridad externa es fundamental, además de la que cada uno pueda tener por su personalidad. Y entonces vamos a centrarnos hoy en este tipo de seguridad que podemos recibir desde afuera. Y tal como lo dijimos al comenzar, y antes de comenzar también estos encuentros, nos vamos a centrar mucho en la seguridad que nos provee el aspecto trascendente de nuestra vida, específicamente Dios. Ustedes saben que en este espacio Vida Sana, Cerro, estamos plenamente convencidos de que todo con Dios se sobrelleva mejor, y Él nos ayuda permanentemente en todo lo que emprendemos, especialmente también en lo que tiene que ver con la salud, que es lo que mayormente hacemos aquí. Por eso uno de los 8 remedios naturales que tenemos es la confianza en Dios. Seguridad. Hay algunos conceptos que están incluidos en la cuestión de seguridad. Y ustedes ven aquí uno de ellos, pero vamos a ver primero la seguridad en sí. ¿Qué implica? Sensación total de confianza que se tiene en algo o en alguien. Sensación total de confianza. Hay gente que toda la vida compra los productos de una misma marca y confía ciegamente en esa marca. Hablando de cosas. Pero la seguridad en cuanto a las personas es muy, muy, muy importante. Cuando elegimos un profesional de la salud que nos atienda, es porque nos brinda alguna seguridad. Tal vez no tanto al comienzo, pero a medida que va acertando con los tratamientos, le vamos tomando mayor confianza. Este concepto proviene del latín securitas y hace foco en las características de seguro, es decir, realza la propiedad de algo. Fíjense, esto lo resaltamos con negrita, donde no se registran peligros, daños ni riesgos. Cuando fuimos a hacer el avistaje de ballenas en Puerto Pirámide, en Chubut, y uno ve la diferencia de tamaño entre la ballena y la embarcación, uno dice, un poquito que la mueva la embarcación la da vuelta. Pero personalmente cuando lo hice, creo que era lo mismo, no nos causaba nada. ¿Por qué? Por la trayectoria que la empresa llevaba haciendo ese tipo de avistaje, y nunca jamás había habido un solo accidente. Después nos explicaron también algunas características de las ballenas que hacen que ellas no se atrevan a tocar la embarcación, porque así como uno las ve, tiene una piel extremadamente sensible, entonces evitan cualquier roce que le provoque dolor. Así que estábamos confiados. Eso nos enteramos en el barco del tema de la piel, ¿no? Nosotros miramos la trayectoria de la empresa. Si hubiera sido una empresa que por lo menos una vez por año se le da vuelta a alguna embarcación al lado de la ballena, bueno, no sé si hubiéramos subido. Es la propiedad. Consideramos que algo es seguro cuando no se registran peligros, daños ni riesgos. Una cosa segura es algo firme, cierto
e indubitable. La seguridad, por lo tanto, puede considerarse como una certeza. Yo voy con los ojos cerrados, porque confío totalmente. Bueno, otro término que casi podríamos considerarlo sinónimo, la confianza. Esperanza firme que una persona tiene en que algo suceda o que funcione de una forma determinada, o en que otra persona actúe como ella desea. Le tengo confianza. Lo que va a hacer, yo estoy seguro que lo va a hacer. Fíjense en negrita, la confianza es una hipótesis sobre la conducta futura del otro. Todavía no hizo lo que va a hacer, pero yo sé que lo va a hacer muy bien. Eso es una hipótesis. Una previsión de un comportamiento que va a tener otro. Siempre la confianza está vinculada con el futuro, porque si ya veo que está ocurriendo o ya ocurrió, salió todo bien, ¿qué confianza voy a tener? Ya salió, ya pasó, ya estuvo bien. Siempre tiene que ver con el futuro. Y ese futuro depende de la acción del otro. Si una vez vi que anduvo muy bien, en la siguiente voy a tener un poquito más de confianza. Y si anduvo bien, más. Cuanto más conozco al otro, mayor o menor confianza voy a tener, ¿verdad? Entonces, en psicología la confianza es creer que la persona en la que se confía hará lo que se espera. ¿Ah? Bien. Por lo tanto, estamos hablando de nosotros y los otros en este asunto. Y aquí hay como para completar, entonces, ¿en qué tipo de relaciones existe la confianza? Si nosotros y los otros somos los implicados, la confianza fundamentalmente se da en el campo de las relaciones interpersonales, como para completar ahora o después. Si quieren arrimarse a la mesa y apoyar, la mesa está puesta para eso, pero las sillas están lejos, así que no hay drama, que se acerquen, y entonces allí hay lápices y lapiceras, con confianza acérquense y tomen para anotar. ¿En qué tipo de relaciones existe la confianza? Relaciones interpersonales. Muy bien. Hay un hecho histórico al que me voy a referir y que seguramente ustedes lo conocen en mayor o menor profundidad, o por lo menos haber escuchado. En el año 1914 se inició una expedición en el Reino Unido para llegar a la Antártida, y entonces desde el mar de Weddell la idea era cruzar hasta el mar de Ross, de un mar al otro, ambos en el Océano Antártico, pasando por el Polo Sur, que ya había sido descubierto con anterioridad. Bueno, una expedición muy difícil, que se hizo a bordo de un barco que yo no sé pronunciar inglés, pero ustedes deben saber, yo lo voy a decir así en castellano torpe, Endurance. Endurance. Bueno, ¿quién habló? Ahí está, bueno, vecina de los ingleses, así que... No, sí, digamos. Se había quedado atrapado por el hielo el barco, que varios años después se encontró, está casi intacto todavía en el fondo del mar. Conserva el nombre, le han sacado fotografías, el nombre, la proa. Se quedó atrapado allí con 28 tripulantes. Y solamente faltaban 160 kilómetros para llegar a la Antártida. 160 no nos parece poco, pero pensando de dónde venía, ya estaban a un paso, ¿verdad? ¿Quién comandaba esta expedición? Shackleton, que murió en el año 1922. Digo porque está más cercana a la fecha de la muerte que obviamente la del nacimiento, que fue en 1874. Bueno, ahí estaba Shackleton con sus 28
o 27 restantes tripulantes de la nave atrapados en el hielo, de modo que como el barco empezó a crujir y empezó a romperse por la presión del hielo, tuvieron que abandonar. De modo que en botes salvavidas navegaron hasta una isla conocida con el nombre de Elefante, la isla Elefante, y allí estos tripulantes sobrevivió alimentándose de focas y pingüinos. Era un menú bastante reducido, eso era lo que había para comer. Pero este explorador, Shackleton, después de dar la orden de abandonar el barco y que solamente se llevaran algunos efectos personales, no podían llevarse más de 1 kilo por persona. Solo uno pudo llevar más por la función que cumplía. Los demás, 1 kilito, nada más. Bueno, lindo ejercicio para pensar qué hubiéramos llevado nosotros, hasta 1 kilo, en ese ambiente. Shackleton tenía la certeza de que nadie los iba a buscar. De eso él estaba seguro, y no porque porque iba a ser así, nadie podría buscarlos. Así que él decidió dejar a 22 de sus hombres, recuerden que eran 28, a 22, dejarlos allí en la isla Elefante y partir con el resto en busca de ayuda hacia el lugar habitado más cercano que había, que era en las islas, en la isla Georgia del Sur. Bueno, navegaron 17 días, una cantidad impresionante de kilómetros, y llegaron hasta una estación ballenera. Hay detalles interesantes. Desembarcaron justo en la costa opuesta, así que tenían que cruzar la isla a la otra costa donde estaba la estación ballenera, y había una cordillera de por medio. Lo hicieron. Y entonces allí obtuvieron ayuda para volver a la isla Elefante y rescatar a los 22, si es que vivían todavía. Ninguno de los expedicionarios murió. Ninguno, absolutamente. Esta historia pasó como una de las mayores gestas de la exploración polar, a pesar del fracaso inicial, porque no pudieron cumplir con el cometido de cruzar de un mar al otro pasando por el polo. Pero lo destacable de esta historia fue que estos tripulantes que quedaron en la isla Elefante sobrevivieron comiendo lo que comían, pero sobre todo porque tenían una certeza. La certeza era que Shackleton volvería. Total, absoluta confianza en que él no habría de abandonarlos. Y eso los mantuvo con vida. El liderazgo que mostró Shackleton al mirar hacia adelante y crear una hoja de ruta creíble para estos hombres hizo de que ellos sobrevivieran. Él dejó una frase que quedó registrada por algunos de estos hombres antes de partir en busca de ayuda. El barco ya no está, los almacenes ya no están, así que supongo que nos vamos a casa. No tenían cómo volver. Y él les dice, supongo que nos vamos a casa. Escribe alguien que se refiere a la biografía de este hombre. Ese era el genio de Shackleton. Era capaz de infundir esperanza, fe, crear la visión de un final feliz y presentar un plan creíble para lograrlo. Todo estaba en el futuro, y un futuro bastante incierto. Había que creerlo. En esa circunstancia había que creerlo.
y sobrevivieron. Así que fíjense la resiliencia de estos hombres, a raíz más que de la confianza en sí mismos, en la confianza que les brindó el jefe. Bueno, tenemos un relato que está aquí citado, Lucas, el Evangelio según San Lucas, capítulo 8, si quieren buscarlo en las Biblias. Y después, los versos 22 al 25 son los números chiquitos. Allí hay un relato, seguramente conocido por la mayoría también. Tiene un título, ese título obviamente fue agregado para que nosotros podamos encontrar las cosas con mayor rapidez, no está en el original el título. Jesús calma la tempestad. Aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo, ¿qué cosa les dijo? ¿Quién quiere leer? Pasemos al otro lado. Pasemos al otro lado del lago. Bueno, parece que no es una expedición con menor riesgo, pero también querían ir al otro lado como secretos, ¿no? Y partieron. Pero ¿qué pasó? Verso 23. ¿Quién lee? Mientras navegaba, él se durmió. Y vino una fuerte tempestad en el lago, tanto que la barca se anegaba con peligro de hundirse. Entonces los discípulos lo despertaron, diciendo, Maestro, Maestro, que perecemos. Él despertó, reprendió al viento y a las olas, que cesaron, y todo se calmó. Después les dijo, ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban y decían unos a otros, ¿quién es este que aún el viento y el agua le obedecen? Bueno, ustedes seguramente conocían la historia. Si alguno no la conocía, ahora la conoce. Había sido un arduo día de trabajo, según el relato que precede a este, y Jesús los invita a ir a un lugar tranquilo y descansar. Bueno, tan cansados estaban que él se durmió enseguida, subieron al barco, se durmió. Y aquí viene la tormenta, que parece que fue brava, porque el bote se anegaba, empezó a entrar agua, de modo que debía ser fuerte. Y los discípulos de Jesús que lo acompañaban empezaron a desesperarse. Y esta probablemente es la oración registrada en la Biblia, la más corta o una de las más cortas. Hay otra más corta todavía. Maestro, maestro. Desesperado, ¿no? Perecemos. Acá llegó el fin. De esta no salimos. Ahora fíjense, si de esta no salen, ¿para qué despertarlo? Sin embargo, acuden a Jesús. ¿Por qué? Por confianza. Confianza. Estaban muertos de miedo, pero confiaron. Y entonces se despierta Jesús, reprende al viento, las olas, todo volvió a la calma, y ahora viene el retito, el tirón de orejas de Jesús. Hombre de poca fe. ¿Dónde está vuestra fe? A ver, ¿dónde está vuestra fe? Y entonces estos estaban maravillados, se decían unos a otros, ¿quién es este? Que al viento, en las aguas, y bueno, si él los había creado, al viento y al mar y a todo el que le obedecen. El doctor Mario Pereira, psicólogo, doctor en psicología, en un libro que él tituló Cómo superar las crisis, él dice lo siguiente, refiriéndose a esto, es que las escenas dramáticas de la tormenta en el lago son un símbolo de la vida y del misterio de la fe. Bueno, tormentas en la vida tenemos, ¿no? Esto es un símbolo de las tormentas de la vida, pero de la fe dice también. ¿Cuántas veces somos zarandeados peligrosamente por violentas tempestades
que se abaten fuertemente contra nuestra frágil embarcación, amenazando con destruirla. La historia bíblica ilustra que esas experiencias terribles que muchas veces sufrimos pueden superarse con la intervención de Dios. Los discípulos acudieron a él. Maestro, maestro. Dios interviene y la tormenta se calma. Bueno, estamos hablando de la seguridad. Dijimos al comenzar que las personas resilientes son personas seguras, pero estamos hablando de las fuentes externas de seguridad que fortalecen o generan seguridades adicionales que son muy importantes para los momentos en que es necesario construir resiliencia. Y acá tenemos fuentes de seguridad, ya las mencionamos en la lección anterior, ustedes la tienen. Las interacciones sociales, habíamos puesto en la hojita anterior las relaciones interpersonales, y aquí están enumeradas nada más: la familia, los amigos, los referentes sociales, puede ser el sacerdote, el pastor, el presidente del club, el director técnico del equipo, bueno. Y la autoestima, que también fue mencionada en el encuentro anterior. Estas son fuentes de seguridad. Pero hoy nos vamos a enfocar en las fuentes supremas de seguridad, que son las que nos viene sugiriendo el texto bíblico. La primera, Dios. La segunda, la Biblia, que la tenemos en la mano. Y vamos a buscar, habíamos estado en el Evangelio de Lucas, quienes todavía lo mantienen abierto, pueden ahora ir hacia el final del Nuevo Testamento. Santiago, el capítulo 1, a ver si encontramos Santiago, el capítulo 1, número grande en negrita, y después el verso 17, número chiquitito. La pregunta antes de leer el texto es: ¿por qué Dios puede ser fuente de seguridad? Verso 17 dice: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces. Y fíjense lo que dice ahora Santiago: en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. ¿Pudieron seguirlo? ¿Por qué Dios es seguro? Porque no cambia. No se levanta un día pensando distinto al día anterior. Pensemos en los dioses de los pueblos paganos, sobre todo los de la antigüedad. Eran dioses muy caprichosos. Un día podían estar de buen humor y otro día levantarse con el pie izquierdo y eran terribles, ¿no? Nunca sus adoradores estaban seguros de qué iba a pasar ese día con esos dioses. Los dioses de los griegos, los dioses de los egipcios, bueno. Pero Santiago, al escribir sobre el Dios, el Padre de las luces, como lo llama, lo describe como aquel en el que no hay mudanza ni sombra de variación. Es el mismo siempre, de modo que si no cambia, ¿qué mayor fuente de seguridad queremos? Yo puedo ir hoy con la misma confianza que fui ayer, y mañana podré volver a él con absoluta confianza de que será el mismo que encontré hoy y ayer también, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Lo que Dios dice una vez, lo va a decir en las veces siguientes. No cambia de parecer. No, chicos, hoy cambié de idea. No, esto no era así, me parece que así va a ser mejor. No. Entonces, ¿por qué Dios es fuente de seguridad? Porque, si tenemos que responder ahora a partir de lo que Santiago nos dice, porque en Él no hay
Mudanza ni sombra de variaciones. Si queremos ser más cortos, no hay cambios. Es estable. Es estable. Absolutamente confiable. Fíjense, hoy hablábamos del médico al que uno le tiene confianza. Excelente profesional, pero siempre está el riesgo de que alguna vez no cambia, pero puede cometer un errorcito. ¿Y sí? ¿Y sí? ¿Ven? En cambio, Tendría que ver con la perfección de Dios. exacto, este Dios, Padre de las luces, como lo llama Santiago, no va a cometer errores nunca, no cambia. Porque es perfecto. Exacto. Entonces, pero además de no cambiar, hay otro detalle importantísimo de Dios, y este detalle nos lo revela el apóstol San Juan, que además de escribir el Evangelio, que es el cuarto, escribe 3 cartas que están un poquito más al final, muy cerca, porque estos son libros cortitos. En la primera carta de Juan 4:8. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Acá, fíjense la seguridad con la que el apóstol Juan afirma, ¿qué cosa? Dios Es amor. es amor. Tenemos un Dios que no cambia, pero podría estar todos los días embroncado. No cambia. Siempre un Dios de bronca. Pero además de no cambiar, Juan define su carácter, el carácter de Dios, como amor. Así que fíjense qué fuente de seguridad tenemos. Un Dios que nos ama y que nos ama ¿cada cuánto tiempo? Siempre, porque no cambia. Me ama. Si me ama, quiere lo mejor para mí. Cuando alguien nos ama, nos quiere lo mejor para nosotros. Me ama y me ama siempre. Y el día que me porto mal, también. Porque a veces nuestras conductas nos llevan a pensar esto no tiene perdón lo que hice. No, ahora Dios ya no. No. Dios no aprueba lo que hice. No. Pero me sigue amando. Nosotros con nuestros hijos no es que el día que hacen todo bien los amamos, el día que se equivocan dejamos de amarlos, después los volvemos a amar de nuevo. Los amamos siempre, aun cuando se equivocan. Dios hace igual con nosotros. Es un Dios que me ama siempre y no cambia. La mayor fuente de seguridad para un momento de crisis que podríamos estar pasando hoy o podríamos pasar en el futuro, pensar inmediatamente en el Dios que me ama, que no me va a dejar solo en la tormenta y que no cambia. Vamos a la segunda, la Biblia, la tenemos en la mano. Esta es la segunda fuente de seguridad. ¿Por qué la Biblia? Vamos a volver un poquito hacia atrás a las cartas del apóstol San Pablo y vamos a buscar la segunda carta que él escribe a Timoteo. Hay 2, le escribe 2 cartas, el capítulo 3 y el verso 16. Fíjense cómo empieza este texto. En matemática le llamamos a estas palabras cuantificadores. Todos, algunos, ninguno. Que los chicos no tienen que manejar antes de aprender los números. Van con el todos, el algunos y el ninguno. ¿Esta versión? A ver, Lilo lee. Dice, todo lo que está escrito en la Biblia es el mensaje de Dios. Y es útil para enseñar a la gente, para ayudarla y corregirla, y para mostrarle cómo debe vivir. Bien, volvemos a comenzar el texto. Dice, toda la escritura, ¿cómo decía allí? Todo lo que está escrito. Todo lo que está escrito. En la Biblia. En la Biblia. Toda la escritura, en estas versiones la palabra escritura está con mayúscula porque se refiere a esto. Toda la escritura, ¿qué pasa con la escritura? Es inspirada por Dios. ¿Por qué es seguro este libro? Porque lo que tiene acá, aunque fue escrito por hombres, no son escritos propios. No es que Dios les dictó, no, la Biblia no fue dictada. Dios los inspiró
le dio las ideas y ellos las escribieron con su propio lenguaje. No son ideas de los hombres que las escribieron. Las ideas le pertenecen a Dios. Entonces, por eso la conocemos también a la Biblia como la palabra de Dios. Entonces, tenemos al Dios que no cambia y que nos ama. Y nos dejó para todos los días esta otra fuente de seguridad que son sus palabras, que no cambian. Tampoco. Todas. No dice algunos libros sí, algunas historias sí, y vaya a saber cuáles. Porque hay algunos que creen eso, sí, esto debe haber sido inspirado, pero esto otro no. Y entonces, ¿cómo sabemos? No, el apóstol Pablo no tenía dudas. Toda la escritura es inspirada por Dios. Y después, a continuación, dice para qué es útil, no nos importa ahora. Entonces, dos fuentes de seguridad. Dios y la Biblia. ¿Por qué la Biblia es fuente de seguridad? Para que después completemos allí. ¿Por qué es segura la Biblia? Porque Dios la inspiró. Nada más que por eso. Porque Dios la inspiró. Y ahora vamos a ir al Antiguo Testamento, a uno de los libros más largos que hay, el del profeta Isaías. El libro del profeta Isaías, capítulo 40, verso 8. Acá Isaías toma unas ilustraciones de la naturaleza. Él dice que la hierba, ¿qué pasa? Se seca. La flor se cae. La flor se marchita. De Dios permanece para siempre. Pero la palabra de Dios permanece para siempre. Fíjense qué vinculación con aquel Dios que no tiene mudanza ni sombra de variación. Nosotros estamos acostumbrados a que todo en esta vida es pasajero, hasta nosotros. Estamos acostumbrados a que todo tiene un comienzo y un final. Dice Isaías que aunque estamos acostumbrados a eso, y pone dos cosas con las que estamos familiarizados y que se mueren. Dice, pero la palabra de Dios no. La palabra de Dios permanece para siempre. Entonces, este libro tan antiguo no pasó de moda. Porque como su gran autor no cambia. Y si el autor nos ama, lo que dice acá debe ser muy importante para nosotros. De modo que este conjunto de 66 libros que hay metidos acá adentro, debieran constituirse en la segunda fuente de seguridad para los momentos de crisis, que es cuando tenemos que construir resiliencia. Dios y su palabra, la Biblia. Entonces, ahí para completar, al igual que Dios, la Biblia es como quieran, es eterna, es permanente, no cambia. Ustedes pongan lo que más les gusta. El gran aporte de la Biblia para construir resiliencia nos hace que, y ahora vamos a ir al último libro de la Biblia, ese libro que a algunos le tienen terror y es uno de los libros más maravillosos y plenos de amor que hay en la Biblia. Capítulo 1. Y el verso 3. Fíjense, ¿con qué palabra empieza? Bienaventurado. Yo no sé, Liz, si en tu versión empieza con otra. Dice, Dios bendiga a quien lea en público este mensaje. Bueno. Fíjense, habla la palabra bienaventurado, ahí que dice, perdón, Dichoso. Dichoso. Allí dice dichoso. El sinónimo de bienaventurado es dichoso, feliz. Feliz. Pero fíjense, el sinónimo es feliz, dichoso. ¿Quién es feliz y dichoso? Según esto. El que lee, pero no solamente lee como una novela. Además de leer, le presta atención porque dice,
El que lee y oye, le hace caso. Fíjense cuando le estamos diciendo algo muy importante a alguien encima, pero escúchame. El que lee y el que obedece, hace caso, está atento a lo que dice, va a ser una persona dichosa, feliz. Y justamente en los momentos de crisis es cuando no estamos tan felices, ¿no? Ninguno dice, qué bueno, perdí el trabajo. Qué bueno, me vino un cáncer. Qué alegría. Bueno, pero no es lo que ves, no es lo que recibimos con alegría. Pero el que pasa por una situación así y se acuerda de la fuente de seguridad externa mayor, Dios, que no cambia y que me ama, la segunda, la Biblia, y la lee y la atiende, va a ser una persona feliz, más allá de la tormenta que está pasando. De modo que, al cerrar esto, allí hemos puesto, quiero invitarte a tomar dos decisiones. Cada uno es dueño de tomarlas o no, pero la invitación es a tomar dos decisiones. Amar y obedecer a Dios como tu Padre Celestial. Y la segunda, leer diariamente la Biblia como la palabra de Dios. Y quienes quieren formar ese hábito, que es muy importante en la vida, un consejo, una recomendación, y pueden tomarla o no, empiecen por el libro de los Salmos. Sí. Los Salmos son poesías preciosas, llenas de promesas de ese Dios que nos ama y no cambia. O los Evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, los 4 del primeros libros del Nuevo Testamento. Y qué bueno si pudiéramos todos los días destinar unos minutos, cada uno sabe cuántos, a leer y atender lo que la Biblia, lo que Dios me está diciendo ese día. Supongamos que, buscamos en los Salmos, leo un texto que encontré así, al azar, ahora. Salmo 141, verso 1 dice, Jehová, a ti he clamado, apresúrate a venir a mí, escucha mi voz cuando te invoque. ¿Qué me está diciendo Dios acá a mí? Porque es un libro, la comunicación con Dios, igual que cualquier comunicación interpersonal, es una ida y una vuelta. Dios me habla, yo le hablo, me habla. Acá me está el autor, le está hablando a Dios, he clamado, apresúrate a venir a mí, escucha mi voz cuando te invoque. Me está invitando a ir a Dios en el momento de crisis, pero en el momento de bonanza también. Porque Dios no es como el médico, que vamos cuando sentimos algún malestar, o el abogado cuando tenemos que iniciar un pleito. No, este Dios es para ir, no solamente cuando tenemos un problema, sino para ir cuando no lo tenemos tan bien, como hacemos con los amigos, que vamos a disfrutar de su amistad, del encuentro de amistad. Lo mismo pasa con Dios. Entonces, decido incorporar este hábito en mi vida, aunque sea un versículo, aunque sea un capítulo, más, menos cada uno sabe. Pero ¿qué me está diciendo Dios a mí? No una lectura así, leí, cumplí con el requisito, ya está. ¿Y qué leíste? No sé, leí. No, eso no. ¿Qué me dice a mí? A mí. Bueno, en un salmo que está un poquito antes, en el 139, en el verso 2, fíjense qué lindo. Tú, dice el autor de la poesía, refiriéndose a Dios, tú has conocido mi sentarme y mi levantarme, refiriéndose a que Dios nos conoce hasta lo más íntimo. Fíjense, ¿no? Y meditar en ese pequeño mensaje, puente de seguridad. Los invito entonces a que esta decisión sea real en la vida. Todos los días voy a las dos fuentes supremas de seguridad, Dios y su palabra. Y entonces
Vamos a agradecer a quienes están por Zoom. Damos por finalizado aquí el taller, se corta la transmisión por Zoom.